Bendiciones con todos. Tema 7: las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a hablar del mensaje de la cruz que cambia vidas. Y vamos a utilizar 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estamos iniciando el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Si recordamos un poco, la temática de esta carta gira alrededor de los problemas internos que la iglesia en Corinto estaba atravesando, y por medio de esta carta pretendía solucionarlos. Finalizamos el capítulo anterior hablando de lo inútil que es la sabiduría humana y el gran contraste que existe en la sabiduría de Dios, la cual se revela en la predicación del Evangelio, cuyo tema central es la cruz de Cristo. Qué tremendo, maravilloso, ¿no es cierto? Parece que el apóstol Pablo no ha abandonado este tema y continúa en este nuevo capítulo enseñando que ni la retórica, ni la sabiduría humana, ni las mejores técnicas de enseñanza y elocuencia son capaces de cambiar al hombre, como lo hace el mensaje de Cristo. Y este mensaje tiene que ser el mensaje de Cristo crucificado y la forma eficaz de cómo presentarlo. Veamos cómo debe presentarse este glorioso mensaje de salvación. Un mensaje proclamado con sencillez. Le damos vuelta al versículo 1. Mire lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. En primer lugar, el éxito de la proclamación del mensaje del Evangelio no radica en la excelencia de la oratoria o la sabiduría humana, sino en la clara presentación de Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo les dice a los corintios que cuando fue a ellos no llegó con excelencia de palabras o de humana sabiduría, sino con la sencilla pero efectiva predicación de Cristo y a este crucificado, por supuesto. Ahora, cuando el apóstol Pablo llega por primera vez a Corinto, venía de Atenas, donde había presentado el mensaje del Evangelio con una gran retórica sorprendente delante de los filósofos de Atenas, los epicúreos y estoicos, pero sin mayor éxito. Hechos capítulo 17, versículo 32 dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Sin embargo, creyeron unos pocos que lo escucharon. Hechos capítulo 17, versículo 34 dice: mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Posiblemente esto lo desmotivó al ver que a pesar de su increíble discurso, no logró la conversión de la mayoría de los atenienses. Y por eso cuando llegó a Corinto, no quiso utilizar el mismo método, sino se dedicó a predicar de una manera sencilla a Cristo y a hablar acerca de la esperanza que hay en su muerte y su resurrección. Con la afirmación: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol revela su principal propósito: anunciar el testimonio de Dios. Esta palabra testimonio es muy discutida entre los eruditos del griego del Nuevo Testamento, ya que en algunos textos antiguos aparece la palabra griega marturión, que se traduce como testimonio, pero en otros aparece musterión, que significa misterio. El problema de traducción bíblica radica en que, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo? ¿El testimonio de Dios o el testimonio o el misterio de Dios? La mayoría de traductores están de acuerdo que la mejor traducción es marturión, lo cual se traduce como testimonio, ya que musterión aparece muy pocas veces en las copias de textos antiguos de 1 Corintios, lo que sugiere que los antiguos copistas se equivocaron al reproducir el texto. Por tanto, su objetivo era el predicar, no un mensaje basado en la sabiduría humana o con la influencia filosófica de su tiempo, sino basado en el sacrificio de Cristo, el cual salva a todo aquel que cree. Ahora bien, sabemos que el apóstol Pablo era una persona versada. Había estudiado en Tarso de Cilicia a los pies de un reconocido maestro llamado Gamaliel, educado en todo lo riguroso al rito judío como un fariseo. Leamos, Hechos capítulo 22, versículo 3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es muy seguro que allí llegó a conocer las corrientes filosóficas y poetas que en ocasiones citó, como el ciliciano Arato. Hechos capítulo 17, versículo 28 dice: porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de nuestros propios poetas también, que han dicho: porque linaje suyo somos. O Epiménides, Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. O a Menandro, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como judío hablaba perfectamente su idioma natal. Hechos capítulo 21, versículo 40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. También hablaba el griego, el idioma universal de su tiempo, que le permitió comunicarse y compartir el evangelio en todas las partes que él visitó. Dice Hechos capítulo 21, versículo 3, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Todo esto nos enseña que el apóstol Pablo era un verdadero intelectual en su tiempo, y la belleza literaria de sus cartas son un gran testimonio de ello. Sin embargo, también podemos notar la sencillez al momento de presentar el mensaje del Evangelio,
tratando de no contaminar el mensaje de la salvación con las técnicas filosóficas de su tiempo. Logró mantener el tema principal de Cristo y este crucificado. Qué tremendo, ¿no? Hoy día se ha pervertido el mensaje. Se predican filosofías, psicologías y una serie de tradiciones humanas que han alejado el mensaje y por eso no hay conversión o hay muy poca conversión. Es porque la palabra es la que convierte el alma y da tristeza saber eso. Pero oramos al Espíritu Santo que Él ponga en los corazones de cada uno de nosotros el volver a la palabra y comenzar a predicar el mensaje, pero de la palabra, de Cristo crucificado y también resucitado, por supuesto. Un mensaje predicado con humildad. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En segundo lugar, la efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en que el predicador lo presente con toda humildad. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, no presentó una actitud de excesiva confianza, aun cuando pudo haberlo debido a sus increíbles dotes intelectuales, sino con humildad se sujetó a la completa dependencia de Dios. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En sus palabras, el apóstol Pablo dice que presentó delante de ellos con humildad, palabra que se traduce del griego ascenia, que efectivamente significa debilidad, pero también se puede usar para referente a las personas que se encuentran enfermas. De aquí que algunos comentaristas afirman que al decir que se presentó delante de los corintios con debilidad, se refería a su enfermedad. En 2 Corintios también resaltó su débil condición. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10, escuche lo que dice. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. En una ocasión confesó que tenía un aguijón en la carne y le había pedido a Dios que se lo quitara, pero se le había dado para que no se exaltara. Es que somos dados a ponernos orgullosos, a envanecernos, ¿sí? A querernos más, ¿sí? Llegamos a creer que nuestra palabra es más elocuente o mejor que la del Señor. Y ahí es que caemos en la trampa del maligno. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Basado a lo que les dijo a los Gálatas, se cree que este aguijón en la carne era una enfermedad la cual era visible en su cuerpo. Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y algunos creen que era una enfermedad en los ojos, como dice en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Por lo tanto, cuando se presentó delante de los corintios para anunciar el mensaje del Evangelio, llegó con toda humildad reconociendo sus debilidades y confiando únicamente en el respaldo de Dios. Es importante que el predicador del Evangelio no se exalte a sí mismo. No se debe olvidar que solo es el mensajero y que la gloria es para el dueño de ese mensaje.
También agrega que cuando visitó Corinto, lo hizo con temor y temblor. La palabra temor viene del griego phobos, mientras que la palabra temblor se traduce del griego tromos, la cual sugiere una temblorosa ansiedad, y con ambas palabras el apóstol quiere describir su ansiosa actitud al presentar el mensaje del Evangelio. Lo cierto es que cada predicador no debe permitir que el exceso de confianza se apodere de él. A pesar de su preparación, tanto espiritual como académica, debe mantener esa actitud de temor y temblor reverente al momento de presentar el Evangelio. Solo así el Señor se glorificará. Tremendo, ¿no? Ahora, un mensaje predicado con el respaldo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ni en el poder de Dios, sino en el poder de Dios. Y en tercer lugar, la efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio radica en el respaldo del Espíritu Santo. Si no hay respaldo, no hay nada. Del Espíritu Santo, por supuesto. Si alguien quiere ser exitoso en este noble oficio, debe estar consciente que no lo logrará sin el respaldo del Espíritu Santo en su vida. Lo podemos ver perfectamente en la vida del mismo apóstol Pablo, tal y como lo muestra el doctor Lucas en Hechos capítulo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se narran todos sus viajes misioneros, así como el respaldo divino que gozó para hacer con éxito la tarea que Jesús le había encomendado. Solo cuando el Espíritu Santo nos respalda, podremos ser exitosos en nuestro ministerio, ya que nuestras predicaciones no solo terminan en palabras, sino en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo que darán fe de ello. Cuando esto es así, la predicación de la palabra de Dios es efectiva, salvando a aquellos destinados para vida eterna, dándoles un fundamento fuerte en su fe. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué maravillosa palabra, ¿no? Qué palabra que Pablo lleva a la iglesia de los Corintios, inspirada por Dios, conducida por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra que debemos llevar nosotros a los oyentes. Es la palabra que debemos predicar. Es la palabra de Dios para que haya conversión, para que haya vidas que se entreguen al Señor. No podemos predicar nuestras palabras. No podemos hacernos los elocuentes, como en el caso de Pablo cuando fue a los atenienses y no tuvo ningún resultado. Tenemos con temor y temblor predicar la palabra de Dios. Y el Señor dará la cosecha. El Señor demostrará los resultados. Y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es todo. Ahora, usted que está escuchando la palabra de Dios dice, yo quiero aceptar al Señor. Yo quiero ser parte de la familia de la fe cristiana, de aquellos que honran al Señor con todo el corazón. Bien puede. Y nosotros para ayudarle presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo?
Es la mejor decisión que usted ha hecho en su vida. Ahora, para mantenerse en Cristo, tiene que meditar todos los días en la palabra. Dejar que la palabra le enseñe, le capacite. Dejar que esa palabra le transforme. ¿Sí? Ponerla en práctica. Y después que la ponga en práctica, predicarla para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Cántale alabanzas al Señor. Él es digno de alabanza, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Converse con Él a través de la oración. Haga peticiones, haga acciones de gracias y Él le va a responder en el momento de su voluntad. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia acá juntos. Seguiremos aprendiendo estas maravillosas, porque yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigo aprendiendo estas maravillas de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu maravillosa palabra que nos regalas cada día, Señor. Esa palabra, fuente de vida que está presente allí, enseñándonos, mi Dios, preparándonos, aclarándonos las verdades, Padre. Y pedimos que esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, las personas puedan escucharla, tenga su efecto, tenga su cosecha, no regrese vacía. Sí, para algunos tal vez sea como martillo quebrantando la piedra, sí, cumpliendo el propósito para el cual tú lo has enviado, que se conviertan cantidades de personas, Señor. Sí, Padre Santo, por eso te alabamos y glorificamos tu nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes. Escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra. Otros necesitan saber, escuchar esta palabra de Dios, estas verdades, ¿sí? Y que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.